Buenas tardes, mi nombre es Alan Villa Hernández, soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba, y este es un video para la explicación del pequeño circuito que realizamos durante la elaboración de la práctica número 2, denominada el diodo Zener como regulador de voltaje para la materia de diodos y transistores, impartida por el docente Fernando Vera Monterrosas. Bueno, el problema dice lo siguiente: rediseñar el circuito anterior elaborado en el ejercicio número 1 para un voltaje de entrada fijo de 15 volts y una resistencia de carga variable que oscila entre los 270 y 680 ohms. Contando una vez con estos datos, nosotros debemos de calcular la corriente por la carga máxima y mínima, al igual que la corriente por el diodo Zener, la corriente por la resistencia, la RS, y la potencia para cada uno de los componentes, para así a la hora de realizar el ejercicio de manera práctica no se quemen. Bueno, con los datos anteriores, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular la IL máxima y la IL mínima. La IL es la corriente por la carga. Por medio de la ley de Ohm, dividimos los 10 volts entre la resistencia, que en el primer caso es de 270 ohms, dándonos una corriente máxima de 37.3 miliamperes a través de la resistencia de carga. A su vez, podemos calcular la corriente mínima a través de la carga, de igual manera con la ayuda de la ley de Ohm, que nos queda de la siguiente manera: 10 volts sobre 680 ohms, que es la resistencia de carga, dándonos una corriente mínima por la resistencia de carga de 14.70 miliamperes. Una vez calculado esto, podemos calcular la corriente mínima a través del diodo Zener con la ayuda de las fórmulas proporcionadas por el profesor durante las clases. Tenemos que la IL máxima, la IZ mínima va a ser igual a la IL máxima, corriente por la carga máxima, sobre el voltaje del diodo, que en este caso es de 10 volts, quedándonos de la siguiente manera: 37.03 miliamperes sobre 10, que es el voltaje del diodo Zener, nos da una corriente mínima del diodo Zener de 3.7 miliamperes. Pero como podremos recordar durante las clases, el profe mencionó que la corriente mínima siempre debe ser mayor a 5 miliamperes. Entonces la redondeamos a 5 miliamperes. Continuando con el ejercicio, podemos calcular la corriente por la resistencia, que necesitamos calcular en este caso la RS, por medio de una ley de voltajes ley de corrientes de Kirchhoff, podemos calcular la corriente a través de esa resistencia, a pesar de que no conocemos aún su valor. Tenemos que la IS mínima va a ser igual a la IL máxima que calculamos al principio del ejercicio, más la corriente mínima del diodo Zener, que acabamos de calcular hace un momento, que como recordaremos es de 5 miliamperes, quedándonos de la siguiente manera: 37.03 miliamperes, que es la corriente máxima en la resistencia de carga, más los 5 miliamperes, que es la corriente mínima en el diodo Zener, nos da un total de 42 miliamperes. Una vez calculada la corriente por la resistencia que desconocemos, podemos calcular esta resistencia con la ayuda de las fórmulas que tenemos, que la RS máxima va a ser igual al voltaje de entrada mínimo menos el voltaje del diodo Zener sobre la corriente mínima de la resistencia que acabamos de calcular, que como recordaremos es 42 miliamperes, quedándonos de la siguiente manera: 15 volts menos 10 sobre 42 miliamperes, dándonos un total de 119 ohms. Como no existe en el mercado una resistencia de 119 ohms, tenemos que redondearla a la resistencia comercial más próxima, que en este caso es de 100 ohms. Una vez teniendo esta resistencia, volvemos a calcular la intensidad a través de esta resistencia, con la ayuda de la misma fórmula del voltaje de entrada mínimo menos el voltaje del diodo Zener, pero ahora en lugar de la corriente vamos a utilizar la resistencia.
que acabamos de calcular, quedándonos de la forma 15 volts menos 10 sobre los 100 ohms de la resistencia que acabamos de calcular, como les mencionaba, dándonos una corriente mínima a través de la resistencia de 50 miliamperios. Una vez calculado todo lo anterior, podemos volver a recalcular la resistencia mínima a través del Zener, ahora ya de manera correcta, conociendo la corriente a través de la resistencia y la resistencia de carga, quedándonos de la siguiente manera. La corriente mínima de carga va a ser igual a la corriente mínima de la resistencia menos la corriente máxima de carga de la resistencia de carga, quedándonos de la siguiente manera: 50 mA menos 37.03 mA, dándonos una corriente mínima en el diodo Zener de 12.97 miliamperios. Ahora podemos calcular la corriente máxima a través del diodo Zener, quedándonos de la forma: el voltaje máximo menos el voltaje del Zener sobre la resistencia mínima menos la corriente mínima de la carga, quedándonos de la siguiente forma: 15 volts menos 10 volts sobre 100 ohms menos 14.70, dándonos una corriente máxima de 35.3 miliamperes en el diodo Zener. Ahora podemos calcular las potencias. Para la resistencia que no es la de carga sino la otra, podemos aplicar la fórmula de los voltajes al cuadrado sobre la resistencia, dándonos una potencia de 25 watts, 0.25 watts, perdón. Y para la potencia del Zener, para que no se nos caliente de más, podemos calcularla por la de voltaje por corriente, quedándonos 10 volts del voltaje del Zener por 35.3 miliamperes, que es la corriente máxima, nos da una potencia de 353 miliwatts. Bueno, una vez realizados los cálculos, podemos proceder a las simulaciones. En este caso vamos a utilizar el circuito que tenemos aquí preparado, que nos queda la corriente por la resistencia RS. A nosotros nos dio un cálculo de 50 miliamperios. Aquí nos da 50.125, que es lo mismo. La corriente mínima por el Zener a nosotros nos dio 12.97. Aquí dice 13.13, que pues queda bien, se redondea, se queda próximo al valor que calculamos. Y la corriente por la resistencia de carga máxima es de 37.03, aquí nos da 36.9. Y con esto concluimos que los cálculos fueron correctos, al igualmente que la simulación, y podemos pasar a hacer las mediciones de manera práctica. Gracias.